relaciones internacionales como se ha podido decir en el currículum. Bueno, pues vamos a hablar sin más preámbulos porque el tiempo es corto. Antes venía a 2 horas de conferencia y ahora es solo una, así que tendremos que hacerlo lo más rápidamente posible. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, cuando antes venía, hablábamos de la definición del terrorismo internacional, que es prácticamente imposible llegar a un acuerdo a nivel internacional para tener una definición. Eso lo vamos a saltar ahora y vamos a hablar, como dice el profesor David Rapoport, que es uno de los estudiosos del terrorismo más conocidos y más afamados de la Universidad de Los Ángeles. A lo largo de la historia, Europa o el mundo ha sufrido diversas oleadas terroristas y bueno, nos hemos ido acostumbrando de alguna manera a sufrirlas y a luchar contra ellas. El profesor Rapoport habla primero de la oleada terrorista de terrorismo de carácter anarquista. Surge en Rusia en la lucha contra los zares y, de hecho, a lo largo de los años en Europa hemos sufrido atentados anarquistas, conocidos o afamados. El propio atentado que se sufrió en España, los propios reyes españoles, cuando se casaron Alfonso XIII y la reina Victoria, sufrieron un atentado terrorista por el afamado Mateo Morral. Y, de hecho, actualmente ha habido una nueva oleada de grupos anarquistas. En España hace muy poco ha habido creo que hace unos días han sido condenados por haber atentado contra la Basílica del Pilar, un grupo terrorista de origen chileno. Entonces, tanto en la Europa occidental, especialmente en la Europa del Sur, Grecia, Italia y España, hemos sufrido el recrudecimiento de los grupos anarquistas internacionales y también se han recrudecido sus actividades últimamente en México, Chile y Argentina. La segunda oleada es el terrorismo nacionalista. De hecho, cómo quedó Europa después de la Primera Guerra Mundial y cómo quedó después de la Segunda, parece que algunas naciones no estaban de acuerdo con las fronteras y hemos tenido lucha contra otros países. De aquí nace el primer IRA en su afán, de alguna manera, de separarse de la metrópoli que en aquel momento era Reino Unido. En el mismo sentido, gran parte de naciones, especialmente africanas y de otros países, iniciaron luchas terroristas para conseguir la libertad de los países de las metrópolis que en aquel momento estaban sometidas como Reino Unido. La tercera oleada, o terrorismo revolucionario, más bien a raíz de los años 60 tenemos con la lucha del Vietcong contra Estados Unidos el nacimiento de varios grupos en diferentes países apoyados por los países del este económicamente. En ese momento tenemos varios grupos en Europa. Tenemos las Brigadas Rojas en Italia, bastante famosas, Baader-Meinhof en Alemania. En España sufrimos en este sentido Grapo. Pero aquí se mezcla un poco el terrorismo de extrema izquierda, digamos, con el terrorismo nacionalista en grupos que han pervivido bastante en el tiempo, como es el IRA en Irlanda, o la lucha en Irlanda del Norte, y ETA en España. Son grupos que, aunque nacen con un sentimiento marxista-leninista, hacen de su bandera la lucha nacionalista. O sea, aquí se mezcla un poco. Bueno, ahora estamos viviendo la cuarta oleada, que es el terrorismo yihadista, que es de lo que más o menos vamos a hablar en esta conferencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido esto? Las religiones también han surgido grupos terroristas y veremos que a partir de los años 90, con el nacimiento o la creación de Al-Qaeda, la base, que será el grupo que dará alguna cobertura a todos los grupos terroristas de carácter yihadista islámico en el resto del globo. Ahora tenemos Ahora estamos viviendo actualmente el nacimiento o la evolución de un grupo, lo estamos viendo todos los días en la prensa, el denominado Daesh, el denominado Daesh, que es el grupo, que lo explicaremos poco más o menos después, cómo nace en la guerra de Irak y Siria, y ahora mismo, digamos, que tiene preponderancia de alguna manera frente a Al-Qaeda, o que en estos momentos estamos viendo cómo Al-Qaeda y el Daesh están luchando por tener los grupos locales que les apoyen a ellos, de alguna manera, para tener preponderancia en el establecimiento o en el escenario del terrorismo internacional. Bueno, otra de las circunstancias que ha favorecido la evolución de estos dos grupos han sido las llamadas primaveras árabes.
De hecho, en todos los... A ver, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Se ha ido porque he debido tardar mucho en... pasarlo. Está separado igual de aquí. Sí. ¿Puede ser? No, yo creo que es que he debido parar mucho y se ha... Bueno, pues nos hemos quedado sin... Se ha apagado el ordenador. ¿Se ha apagado? Ah, vale. Bueno, pues vamos a seguir un poquito, vamos avanzando mientras hablan esto, ¿no? Bueno, pues el tema de las primaveras árabes ha hecho que también haya ciertos grupos que luchan contra los anteriores dictadores del Magreb o de la zona de la República, de la zona arábiga, y hayamos visto cómo los grupos terroristas han aprovechado para captar gente en la insurgencia contra estos grupos. Casos más evidentes ha sido Libia, donde tenemos ahora mismo como dos gobiernos, unos reconocidos y otros no, y los grupos terroristas establecidos en distintos países. En el mismo sentido, la situación que hemos vivido en el Sahel, ¿vale? Que hemos vivido en el Sahel y las guerras de Irak y Siria, que han propiciado que los grupos terroristas se hayan aliado con la población en general, o con los grupos insurgentes que luchan contra los presidentes o contra el Estado, y se ha favorecido o se ha propiciado la evolución de estos grupos terroristas. Bueno. Vamos a hablar de... A ver. Me he saltado... Sí. A este terrorismo, específicamente el terrorismo yihadista, es lo que hoy por hoy denominamos terrorismo internacional. Aunque, como hemos visto, el anarquismo también tenía vocación internacional, y algunos de estos de vocación internacional, realmente hoy en día identificamos con la palabra internacional al terrorismo de corte yihadista. Bien, ¿y cuáles son las características de este terrorismo? Pues lo principal es que es la violencia indiscriminada. Es decir, ellos cometen atentados sin tener objetivos específicos, sino contra cualquier objetivo. Son imprevisibles, es decir, pueden atacar en cualquier momento, y si no consiguieran sus objetivos, volverían a hacerlo. Son directos, es decir, atacan directamente los objetivos declarados. Hemos visto muchas veces cuando Al-Qaeda, lo vemos en la prensa, ha dicho vamos a atentar contra Roma o contra Francia. Si no lo consigue el primer grupo que viene a hacerlo, lo conseguirá el segundo y si no el tercero, y si no, continuarán en sus objetivos. Desconoce fronteras, es decir, atentan en cualquier lugar de la tierra. Estamos viendo continuamente en la prensa atentados en cualquier sitio. Ahora, últimamente han sido Bélgica y ha sido Francia, pero si Al-Shabaab comete los en África, Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en la zona del Cuerno de África, etcétera. O sea, tenemos hoy por hoy atentados. El escenario para ellos es el mundo completo. Otra de sus características es que toma rehenes para conseguir financiación, y su blanco es la población civil, entre otros. Pero no tiene problemas en atentar contra la población civil, en que en muchos casos responsabiliza de las decisiones de sus gobiernos. Los objetivos estratégicos de la organización Al-Qaeda, y luego veremos que el Daesh es más o menos lo mismo, es establecer gobiernos islámicos en todos aquellos países islámicos cuyos gobiernos no apliquen la Sharia. Es decir, ellos llaman gobiernos impíos a todos aquellos que se rigen por leyes que no son la Sharia, es decir, por leyes que no son dependientes del Corán. Además, otro de sus objetivos prioritarios es recuperar los territorios que en cualquier momento hayan sido musulmanes. Entre ellos, nosotros, cuando decimos Al-Ándalus, no pensemos que es desde Peñaperros para abajo, porque Al-Ándalus para ellos es toda España. De hecho, a los musulmanes los paró Carlos Martel en Poitiers, y eso está en Francia. O sea que para ellos Al-Ándalus es toda España. Y conseguir, como el prioritario, es como conseguir el gran califato, es decir, conseguir un califato universal que reine la Sharia en todo el mundo. Aunque ellos consideran que es uno de los objetivos más difíciles,
Veremos cómo el Daesh ha establecido precisamente su base desde Irak y Siria para establecer el califato mundial, es decir, regir todo el mundo por la ley de la Sharia. Esperemos que no sea así. Yo soy andaluza además y no me apetecería nada vivir bajo este tipo de regímenes. Bueno, ¿cómo es la estructura de los grupos terroristas? Pues primero vamos a ver Al-Qaeda. Al-Qaeda tiene distintos niveles. El nivel de Al-Qaeda central, que todos siempre hemos pensado en Osama Bin Laden, y desde que falleció pues sus seguidores están en la zona de Pakistán, principalmente Afganistán, Pakistán, desde donde, bueno, aquí tenemos un compañero que conoce bien esta zona, y bueno, pues desde esa zona dominan y controlan los demás grupos. Después tenemos un segundo nivel, que son los grupos regionales, que siempre, o desde los finales de los 90, rindieron su pleitesía a Bin Laden y Al-Qaeda central y trabajan de alguna manera para él. Sin embargo, desde el año 2000, finales de la década pasada, le ha salido un gran competidor como es el Daesh, y algunos de los grupos que habían rendido pleitesía y seguimiento a Al-Qaeda se están cambiando de bando y están rindiendo su vasallaje al Daesh o al Estado Islámico. Luego tenemos otros pequeños grupos que son tipo de células independientes que, siguiendo las instrucciones generales de Al-Qaeda, atentan en sus países siguiendo sus instrucciones. Y luego tenemos los famosos lobos solitarios, que a los que hemos trabajado, los que trabajamos los temas de terrorismo, nunca nos ha gustado esta palabra, ni son lobos ni son solitarios, sino que llamamos terroristas individuales, que son personas que, siguiendo las instrucciones generales, se han autorradicalizado o incluso han radicalizado en grupos, pero pueden actuar por su cuenta. Hemos tenido algunos casos en el pasado. Ahora parece que los últimos grupos son células mucho más, o las células que tenemos en Europa son unas células mucho más amplias, mucho más conectadas con el Daesh. Pero hemos tenido casos en Reino Unido, sobre todo, y en Francia, de personas que autorradicalizadas, que no necesitan más que tener un arma o un cuchillo para salir a atentar contra un soldado o para atentar contra cualquiera que signifique un Estado, un policía, sí. Bueno, pues vamos a contar un poquito qué es el Daesh. Bueno, pues el Daesh se identifica desde el inicio con la persona de al-Zarqawi. Al-Zarqawi es un jordano que, bueno, tras salir de prisión de su país, donde había estado condenado por terrorismo, se marcha a Afganistán para pedirle a Bin Laden que le ayude a financiar un grupo, que le ayude con dinero a crear un campo de entrenamiento para crear un grupo que vaya a luchar a Irak para ayudar en ese momento en la situación de guerra que vivía Irak, para establecer el terrorismo en esa zona. No parece que Bin Laden se fíe mucho de él, pero sí le da el dinero, monta un campo de entrenamiento y al cabo de unos años se vuelve para Irak y se instala ahí. ¿Qué es lo que hace en Irak? Pues intenta unirse. Antes de ir a Irak había contactado con los grupos kurdos, de alguna manera los grupos sunís kurdos, aunque los kurdos normalmente no estaban muy relacionados con este grupo, con los grupos terroristas suníes. Sin embargo, estos grupos le sirven muy bien, porque cuando él vuelve de Afganistán, se establece en esta zona, que era una zona que no estaba controlada por Hussein, no estaba controlada. Entonces, desde ahí forma un grupo terrorista. Este grupo, en el año 2003, comete 3 grandes atentados, digamos que es cuando verdaderamente se da a conocer, con 3 grandes atentados. Un atentado contra la embajada jordana en Bagdad, un atentado en la misión de la ONU en Irak, que murió incluso un diplomático español, y contra una mezquita chií en la zona. Como sabéis, los musulmanes se dividen en dos grupos, los chiíes y los suníes, y aparte de tener una religión común, se odian a muerte, y de hecho los verdaderos enemigos o los principales enemigos de los suníes son los chiíes, y al revés. Parece mentira, aunque en el ámbito musulmán habrá como un 85% de suníes y un
y un 10% de chiíes. Realmente cuando yo recibía las primeras, hace muchísimos años, las primeras conferencias sobre terrorismo y empezaban hablándome de los suníes y de los chiíes, siempre me parecía un tostón. Pero efectivamente, hoy en día estamos viendo que los verdaderos enemigos son entre ellos. Son los principales enemigos, se odian a muerte. Las guerras inician, la guerra iraní y la guerra iraquí en aquel momento era también una guerra no solamente territorial, sino una guerra también de facciones religiosas. Y en este caso lo mismo. Los suníes tienen como prioridad luchar contra los chiíes. Y en Irak, pues ha habido una época de fuerza de unos a otros. Está muy dividido. Tanto Irak como Siria tienen parte de territorios dominados por chiíes y partes de territorios dominados por suníes. Y a veces ha habido preponderancia en el gobierno. Y de hecho, eso ha hecho algunas veces que en el mismo Estado, pues haya atentados de unos grupos con otros. Bueno, pues tras estos éxitos, digamos, de terrorismo, en el año 2004 este grupo jura fidelidad a Al-Qaeda. Y entonces se convierte en lo llamado Al-Qaeda de Irak. Es decir, es un grupo que depende, uno de estos que hemos nombrado, que va a depender de Al-Qaeda y que va a seguir su estrategia. Es decir, atentar contra chiíes, atentar contra los gobiernos impíos, como hemos dicho, y por supuesto atentar contra Occidente. Bueno, pues tras varias vicisitudes de avances en el grupo o retrocesos en función de la evolución que estaba teniendo la guerra de Irak, en el año 2006 muere su fundador. Sin embargo, el grupo es presidido por Abu Omar Baghdadi. Este hombre inicia una escalada terrorista que hace que estas personas o este grupo vaya tomando cierta parte de Irán. De hecho, la ciudad de Mosul, que es una gran ciudad de más de 1 millón de habitantes, es donde la toman en el año 2008 y establecen en ese momento su sede del grupo terrorista o del grupo desde donde establecen su actividad. Bueno. Entre el año 2008 y 2010 continúa su actividad terrorista y hay un hito que varía la situación en Irak, que es que en el año 2011 Estados Unidos abandona Irak y deja el gobierno en manos de un chií. Desde ese momento los grupos terroristas del Daesh consideran que el gobierno es también su enemigo. ¿Por qué? Porque el gobierno chií favorece a los chiitas y perjudica en el ámbito de la gestión y de acceso al gobierno y del ejército a los suníes. De hecho, el Daesh empieza a tomar cierta fuerza porque recluta para sí algunos de los antiguos militares de Saddam Hussein, militares que tienen conocimientos de verdad en el ámbito castrense y en el ámbito de la lucha militar. Entonces tiene ciertos éxitos territoriales y paralelamente se inicia el problema en Siria, ¿no? la guerra civil en Siria. Entonces permite a uno de sus grupos que vaya a Siria a iniciar una etapa de lucha contra el gobierno sirio. Forma parte de los insurgentes. En ese momento tenemos, por un lado, el grupo en Irak, cada vez más establecido, y que además toma preponderancia a raíz de la salida de Estados Unidos, mientras otro pequeño grupo va a Siria a establecerse allí en la lucha insurgente contra el presidente Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? El grupo que se ha desgajado hacia Siria crea el llamado Frente Ashnurra, que empieza a ser uno de los grupos más duros en la lucha en Siria y a tomar cierta importancia. Entonces, el grupo iraquí quiere, de alguna manera, tener preponderancia junto con el grupo sirio para crear desde allí el Estado Islámico. En esto tiene un problema y es que Al-Qaeda sigue siendo su jefe. Al-Qaeda en Pakistán sigue dando las instrucciones y de alguna manera no le permite
que cree este grupo de dos países. Le dice, no podréis crear un Estado Islámico por varios motivos. El primero, porque todavía no tenéis socialmente y económicamente una situación para poder ofrecer a la población una situación clara de dominio y de gobierno. Además, Al-Qaeda Central no ve claro que se puedan unir dos países. Y desde ahí los grupos que querían crear el Estado Islámico envían una carta muy seria a Al-Qaeda Central diciendo que usted mismo está reconociendo las fronteras que nos pusieron los colonizadores en lugar de tener el objetivo que tenemos, que es crear el Estado Islámico. Entonces, de esa manera, declaran de una forma unilateral el Estado Islámico y se separan de Al-Qaeda. Desde ese momento, algunos grupos que hasta entonces, sobre todo en África y en la zona de la península arábiga, que hasta entonces había rendido fidelidad a Al-Qaeda, cambian de bando y al ver que tiene más posibilidades, o creen ellos que tiene más posibilidades de triunfar el planteamiento del Daesh, del Estado Islámico, apoyarán en ese momento, renderán pleitesía o vasallaje al Estado Islámico. La organización más amplia es Boko Haram, es una de ellas, que es la que actúa en Nigeria, pero grandes cantidades de ellas hasta entonces Al-Qaeda Magreb Islámico, algunos grupos libios, algunos grupos egipcios que actuaban en el Sinaí. Estos grupos en estos momentos abandonan la fidelidad de Al-Qaeda para rendirle fidelidad y pleitesía a Daesh. ¿Qué nos encontramos ahora mismo en esa situación? Pues tenemos dos grupos que actúan enfrentados pero con el mismo objetivo. El objetivo, como hemos dicho, crear el califato universal. Uno, creándolo o extendiéndolo desde Irak y Siria, y el otro, que es Al-Qaeda en su sentido general, que piensa que el califato habrá de crearse cuando los grupos locales o regionales tengan la suficientemente fuerza para poderse unir. De hecho, cuando el Daesh se crea, su idea no es solamente actuar en Irak y Siria, sino también en lo que ellos llaman el Levante, es decir, el Líbano, en Jordania, en esta zona, para desde ahí aplastar el Estado de Israel. Ese es uno de sus principales objetivos, porque, como ustedes saben, el Estado de Israel siempre ha sido el principal enemigo, aparte de Estados Unidos y Occidente, de los grupos islamistas radicales. Bueno, pues ya hemos comentado que el objetivo es crear el Estado Islámico. Bueno, ¿cuáles son los objetivos específicos o operativos a los que atacan estas organizaciones? Pues ya hemos visto las administraciones públicas, los espacios de concentración de personas, lo hemos visto últimamente con los atentados en París, pues donde se va a celebrar un partido de fútbol, o en los últimos atentados en Bruselas, el aeropuerto, el metro, cualquier sitio donde se concentren personas. La industria nuclear, la química, las instalaciones de investigación, el agua. En España hubo unos detenidos que intentaban envenenar el agua. Pues las fuentes de energía, la salud, las tecnologías de la información, el transporte, siempre atentados en trenes, en metros, en aeropuertos continuamente, el sistema financiero y, por supuesto, el secuestro de personas como una forma de financiación de las organizaciones. Bueno, ahora vamos a mirarnos al espejo. ¿Cuál es la amenaza yihadista en España? Pues tenemos una amenaza genérica, porque España es un país occidental y si todo Occidente es enemigo de los grupos yihadistas, nosotros también. Y además, nosotros estamos en zonas de conflicto, nuestros militares están en zonas de conflicto, han estado en Bosnia, en Libia, en Afganistán. Es decir, apoyamos, según las disposiciones de la ONU, las fuerzas multinacionales para pacificación en las zonas de guerra o de yihad. Entonces, ahí participamos de la amenaza genérica. Pero además tenemos una amenaza específica contra España. España lleva muchísimos años luchando contra el terrorismo y además de una manera muy eficaz. Desde el apoyo a la operación Dátil después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York hasta, desgraciadamente, nuestro propio atentado en el año 2004, España ha llevado a cabo muchísimas actividades antiterroristas y tenemos muchísimos, diremos después el número, de detenidos y miembros yihadistas en prisión. Luego, España, por eso, es un verdadero objetivo.
Pero además a España, como he dicho antes, se nos identifica como Al-Ándalus, una tierra musulmana durante 700 años para ellos que tienen que recuperar. Y además tenemos Ceuta y Melilla, nuestras dos ciudades en el norte de África que ellos reivindican como propias. Luego tenemos amenaza genérica, como digo, y amenaza específica. Bueno, España tiene muchísima experiencia en luchar contra el terrorismo. Desgraciadamente hemos tenido la organización terrorista ETA, que durante más de 50 años nos ha azotado con atentados continuos y que se ha cobrado pues entre 800 y 900 muertos. Entonces, para eso nosotros hemos sabido adaptar nuestra estrategia para la lucha contra el terrorismo, aunque este terrorismo es distinto, pero realmente nosotros ya teníamos una gran experiencia en la lucha contra el terrorismo. Para ello sí que hemos tenido que tener una nueva estrategia que involucraba a toda la sociedad, principalmente a la política, porque tiene que haber voluntad política para luchar contra el terrorismo y además el acuerdo, a ser posible, de todos los partidos políticos para luchar juntos. Pero no cabe duda que somos un Estado de Derecho. Todo esto tenemos que hacerlo con respeto al Estado de Derecho, a las libertades públicas. Para eso hemos tenido que adaptar nuestra legislación. Somos de los primeros países que tuvimos una legislación específica antiterrorista. Sirve para luchar con ETA y la hemos tenido que ir adaptando a las nuevas formas de terrorismo para poder penalizar la captación, para poder penalizar el entrenamiento, para poder penar todas estas conductas que se salían de nuestro Código Penal. Nuestros jueces y nuestros fiscales han tenido que aprender a ser contraterroristas, han tenido que aprender los sistemas del terrorismo para poder luchar contra ellos, para poder procesar y para poder llevar a juicio y condenas a los terroristas. Por otro lado, tanto los servicios de inteligencia como los servicios policiales han tenido que especializarse en terrorismo y en inteligencia para poder luchar contra los grupos. Hemos tenido que saber coordinarnos, una actividad complicada cuando hay varios estamentos estatales o grupos estatales que se dedican a la lucha contra el terrorismo. Hemos tenido que coordinar al servicio de inteligencia con los servicios policiales y luego además tenemos servicios policiales territoriales como la Chancha, no podemos olvidar. Guardia Civil y Policía tenemos competencia territorial, pero la Chancha y los Mossos de Escuadra y ahora también los forales tienen competencia terrorista a nivel local. Luego hemos tenido que coordinarnos a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque el terrorismo internacional, como su propio nombre indica, tiene ramificaciones en cualquier país. Y además, algo muy importante que a veces se olvida y que es prioritario, que es la atención a las víctimas. Las víctimas del terrorismo no pueden sentirse abandonadas por el Estado. Entonces, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo con grandes leyes de apoyo a víctimas. Y algo importante, y es hacer participar a todas las administraciones en la lucha contra el terrorismo, no solamente a nivel central, sino también a nivel territorial. Y ahora veremos, si nos da tiempo, en el Plan Nacional contra la Radicalización, que también involucra a nivel local. Es decir, tenemos que involucrar a la asociación en general. Y luego otra cosa muy importante, y es el apoyo social de la lucha. Tenemos que, en este caso, involucrar incluso a las asociaciones musulmanas en España para que ellos mismos hagan también actividad formativa entre sus bases para que abandonen las posibilidades de radicalización y abandonen la interpretación torticera de los grupos terroristas de su religión. Bueno, pues para eso, para luchar contra el terrorismo, España se ha dotado de una estrategia integral de lucha contra el terrorismo. Una estrategia integral que tiene como verdadero objetivo neutralizar la amenaza que representa este terrorismo. Y tiene que conseguir, esta estrategia se marca como objetivo, conseguir el compromiso global de todas las partes implicadas, como he dicho antes, pero no solamente de la policía, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia y los jueces y los fiscales, sino el compromiso global de toda la sociedad. Porque en el ámbito de la radicalización, que al final llevará al terrorismo, están involucradas no solamente los cuerpos policiales, sino la sociedad entera. Desde el ámbito de la formación, es fácil que se pueda ver un atisbo de radicalización cuando una niña de 12 años abandona el colegio y no sabe dónde va. Desde el ámbito formativo se puede decir. Cuando una mujer maltratada no es capaz de ir a servicios sociales porque ha sido maltratada por su marido siguiendo no sé qué ley coránica o no sé qué. Entonces,
toda la sociedad entera. Desde el punto de la financiación del terrorismo, Hacienda tiene mucho que decir y el Ministerio de Economía por dónde van los flujos económicos, es decir, involucrar a toda la sociedad en esta lucha. Esta estrategia se basa en 4 pilares principalmente. De hecho, se basa en la estrategia de la Unión Europea, que tiene los mismos pilares. El pilar de la prevención, es decir, actuar en el origen y las causas que genera el terrorismo. En este caso, como he dicho, la radicalización es la prioridad. La preparación de la respuesta, es decir, una vez que se haya podido cometer un atentado, el restablecimiento de la normalidad, es decir, la coordinación con los servicios de emergencia, etcétera, y el restablecimiento y el apoyo a víctimas. En la represión e investigación, es decir, para luchar en la investigación contra la actividad terrorista, y en la protección, es decir, disminuyendo las vulnerabilidades. En esto entra muy en la protección por ejemplo, de infraestructuras críticas, que puede ser muy importante en esto. Bueno, pues como hemos comentado, aquí en esto pues digo más o menos que aparte de, como he comentado, de la prevención, pues en los 3 ámbitos. ¿Cómo podemos prevenir? En el ámbito interno, pues intentando que la comunidad musulmana esté integrada en la sociedad para luchar contra la radicalización. En el ámbito externo exactamente lo mismo. Hemos hablado de la globalidad de la lucha contra el terrorismo porque es internacional y completa. Y en el ámbito de Internet, ustedes saben hoy por hoy, porque veo muchísimas caras jóvenes, que es el principal foco de captación de miembros y de propaganda de los grupos terroristas. Hoy por hoy Internet es un gran foro para todo lo bueno, pero también para la radicalización y la captación de jóvenes para el ámbito del yihadismo. Para desarrollar esta estrategia en el ámbito de prevención, se ha establecido un Plan Nacional de Prevención contra la Radicalización Violenta, en el que, como he explicado un poquito, incluye a todos los ministerios, incluye a toda la sociedad, intenta incluir también a las comunidades musulmanas y a todas las administraciones públicas, desde el punto de vista local, involucrando ayuntamientos, acciones sociales, para encontrar los posibles focos de radicalización. De hecho, no sé si han leído ustedes la prensa, últimamente pues el Ministerio publica que hay una página web y también un teléfono donde se llama por teléfono para denunciar de alguna manera, con una forma secreta, donde hay posibilidades de radicalización para que se actúe. No solamente hay que actuar en el ámbito policial, a veces sencillamente es en el ámbito social. Si un grupo musulmán de un pueblo quiere establecer un cementerio musulmán, pues protestará. Y eso no significa que sea terrorismo, pero sí puede haber un foco de radicalización si el ayuntamiento de turno pues no le facilita o no le da las canalizaciones para poder conseguir un cementerio musulmán. Entonces, si al final no se consiguiera, pues podría haber más focos de radicalización. Luego había problemas que en principio no son policiales, sino que son de carácter social y que se pueden solventar sin que llegue a otros problemas. Por eso digo que se ha involucrado a la sociedad entera y a los distintos niveles de la administración. En el ámbito de la protección, pues lo mismo. Se ha mejorado la protección, como he dicho, de infraestructuras críticas o de todos aquellos posibles objetivos en el interior. En el ámbito fronterizo, pues se han puesto medidas de control cada vez mayores. Ahora, cada vez que vamos al aeropuerto, vemos que tenemos más dificultades para todo, para pasar las fronteras, y además sistemas biométricos para las identidades, las mejoras de los pasaportes, cada vez tienen más medidas de seguridad, etcétera. Y por supuesto en el ámbito exterior, cada vez con la protección de los intereses españoles, porque ya vimos el problema en Kabul cuando tuvimos el atentado contra nuestra embajada, fortalecer las seguridades en las embajadas para evitar esos intereses, pero no solamente las embajadas, también nuestras empresas. Entonces, bueno, pues de alguna manera el plan incluye esto. Bueno, pues aquí entra en juego el plan de prevención y protección antiterrorista, que bueno, pues ustedes habrán visto por ahí los niveles de amenaza, que vamos a verlos, donde dice que a cada nivel de amenaza corresponde un nivel de protección para todos los objetivos que hemos comentado, están identificados como posibles objetivos de los grupos terroristas, como he dicho antes, pues el transporte, las infraestructuras críticas, los edificios de la administración o del Estado, etcétera. Y es lo que incluye el plan de protección antiterrorista. Ustedes ven aquí los 5 niveles de amenaza. Ahora mismo nos encontramos en el nivel que es el nivel alto, o sea, alta posibilidad de que pudiera cometerse un atentado. Esto se elevó a raíz de los últimos atentados en Francia, en
y los atentados en Bruselas, y se va revisando prácticamente, bueno, pues cada 2 meses el Centro Nacional, el CITCO, llamado el Centro de Inteligencia al Terrorismo y Crimen Organizado, realiza un informe de amenaza al Secretario de Estado, y a propuesta del Secretario de Estado el Ministro firma cuál es el nivel de amenaza. Pues con estos niveles de amenaza lo que ocurre es que el plan establece unas medidas a establecer de seguridad y de protección en todos estos objetivos que les he comentado a ustedes. Por eso ahora, cuando uno va al aeropuerto, pues ve que hay más policías, hay más control, hay más, porque este nivel implica eso. Lo mismo ustedes cuando van al Carrefour, pues ven que hay más policías apostados ahí. Cuando llegan el tren de cercanías, pues hay más policía que hacer, porque estamos en nivel 4, es decir, que estos objetivos que he comentado han de ser protegidos. En el ámbito de la persecución, es decir, de la investigación, decimos persecución porque en esta estrategia, con los acrónimos británicos, se dice las 4 P's, prevención, entonces nosotros diríamos investigación, aunque sea persecución, es decir, mejorando las capacidades que tienen los servicios de inteligencia, la policía, los jueces y fiscales para luchar contra el terrorismo, mejorando las capacidades analíticas, mejorando la coordinación en el ámbito institucional, mejorando la coordinación en el ámbito operativo, mejorando las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de inteligencia, etcétera, en formación, en actualización, etcétera, de los grupos terroristas. En el ámbito internacional, como hemos comentado, mejorando la cooperación y la coordinación con los otros grupos, los otros servicios de inteligencia, los otros servicios policiales y pues Europol, Interpol, etcétera, para mejorar nuestras capacidades de trabajo común. En el ámbito del ciudadano vamos a lo mismo, la creación de esa cultura de seguridad, de colaboración con los cuerpos de seguridad. De hecho, ya he comentado que se han puesto páginas web y servicios y teléfonos al público para que todo aquel que pueda detectar un foco de radicalización en su ámbito, pues lo comunique a la policía, creando esa sensación no de miedo ni mucho menos, sino que el ciudadano también está involucrado en la propia seguridad del Estado. Y en el ámbito de la preparación, pues lo mismo, evaluando esos escenarios de riesgo donde se pueden cometer esos atentados, iniciando un plan de emergencias de coordinación con los servicios de emergencias, que son los que han de actuar después de un gran atentado. Y, por supuesto, para que se llama la palabra resiliencia, es decir, la posibilidad de volver al status quo previo cuanto antes, es decir, que se vuelva a la situación inicial anterior al atentado. Y algo que España considera prioritario, y bueno, tanto en el ámbito de la ONU estamos apoyando el apoyo a las víctimas, que son las verdaderas perjudicadas de los atentados terroristas. Bueno, pues con toda esta estrategia, con todo este trabajo, España es uno de los países que hasta ahora, aunque desgraciadamente sufrimos nuestro atentado del 2004, ha reaccionado de la manera más eficaz contra el terrorismo. No es de perogrullo, no es de echarnos flores a nosotros mismos, pero los números y los resultados de las operaciones policiales ahí están. Y de hecho, desde el año 2004, España, pues, como pueden ver aquí, ha detenido un total de 617 miembros de organizaciones terroristas, lo cual implica que se están haciendo los deberes, que la colaboración. Bien es cierto que teníamos la experiencia de luchar contra ETA y eso nos ha servido cuando un país ya tiene unas fuerzas de seguridad, ya tiene unos servicios de inteligencia preparados para la lucha contra el terrorista, pues es cuestión de adaptar sus estrategias a otra organización terrorista, pero no niega el terrorismo. Yo he trabajado en Holanda, como ha dicho Monseñor, y cuando el atentado de Theo van Gogh, el cineasta asesinado por grupos yihadistas, no se lo podían creer porque ellos prácticamente negaban la existencia del terrorismo en sus países. Ahora hemos tenido el caso de Bélgica. Bélgica ha estado ciega al terrorismo, a pesar de tener las instituciones europeas y tener unos objetivos clarísimos para el terrorismo. Ha estado un poquito ciega. Yo comentaba con la coordinadora que en las reuniones que tenía con el coordinador antiterrorista belga, decía, es que no me hacen caso. Y mira que estamos evaluando la amenaza y tenemos un montón de yihadistas que han ido a zona de conflicto y esta gente tiene que volver. Y en cuanto vuelva, cuando vuelvan de Irak y cuando vuelvan de Siria, vamos a tener un verdadero problema. Y ya lo tienen. Y lo tienen y muy serio. Y lo tienen porque ni siquiera tenían la legislación antiterrorista adaptada.
Cuando leemos en la prensa que no pueden hacer detenciones por las noches nos entra risa, pero así es. O sea, tienen que esperar a que se haga de día, ahora ya no, creo que han cambiado la legislación hace unos días, para poder entrar a detener a un terrorista. Mientras tanto, hubiera podido estar, pues eso, en Francia, en España o en cualquier otro sitio. Bueno, pues estos son números de detener. Quiero decir que España está haciendo sus deberes. La colaboración internacional, que es otra de las partes importantes de este curso, volvemos a lo mismo. España tiene una gran experiencia, y hablo del paradigma de la colaboración España-Francia en la lucha contra el terrorista, que ha sido extrapolable a la lucha contra el yihadismo. De hecho, es una colaboración que se pone de ejemplo cuando se habla de colaboración antiterrorista en cualquier país del mundo. Se pone como ejemplo porque hemos llegado mucho más allá de lo que las propias leyes nos permitían. Empezamos con acuerdos de directores de policía, de acuerdos de servicios de inteligencia, empezamos con acuerdos un poco de andar por casa para llegar a lo máximo, es decir, a colaborar en todos los ámbitos, en el ámbito operativo, en el ámbito judicial, en el ámbito de servicios de inteligencia, en el ámbito de todo. El primer día en que los franceses permitieron a los españoles entrar a hacer una vigilancia con tu propia pistola es un hito. Es un hito, porque eso no se daba en la historia de la policía, aparte de los instrumentos policiales que teníamos de los acuerdos internacionales en el ámbito de la Unión Europea, las vigilancias transfronterizas, los equipos conjuntos de investigación. Pero el día que se permitió a los españoles entrar a los registros, como se permitía a los franceses, para ver los documentos de primera directamente, fue un hito en la colaboración antiterrorista. Aparte, como digo, pues de los instrumentos jurídicos, pues de la extradición o la expulsión o la entrega temporal, pero los verdaderos son aquellos de colaboración que iban mucho más allá de la legislación, como este que comento, el poder ver in situ y en primera los documentos incautados en una operación antiterrorista, o el poder trabajar en las mismas circunstancias que trabajas en tu propio país. Bueno, pues eso mismo es lo que ahora mismo España está haciendo con Marruecos, porque en el ámbito yihadista la colaboración con Marruecos es crucial, porque la mayoría de los yihadistas que han atentado en España, que han trabajado en España, procedían de este país, porque además también es nuestro vecino. Es lo lógico que la mayoría de los terroristas del ámbito islámico procedan de allí. De hecho, pues las relaciones con Marruecos se iniciaron hace años con el establecimiento de agregadurías de interior, pero más bien para la lucha contra las drogas y el crimen organizado, que posteriormente, y a raíz de los atentados de Casablanca en el año 2003 y de Madrid en el año 2004, se fortalecieron muchísimo. Después de los atentados de 2004 también se estableció un magistrado de enlace en Marruecos que servía para facilitar, porque a veces dos países no se entienden porque las legislaciones no son muy compatibles, y porque hay que aprender cómo son las legislaciones de los otros países para podernos ayudar a trabajar en el ámbito de la colaboración internacional. España estableció un magistrado de enlace para facilitar y crear la confianza mutua, para poder de alguna manera procesar y facilitar las extradiciones, las colaboraciones internacionales, las comisiones rogatorias, que hasta entonces pues tenían ciertas dificultades de implementación. A raíz de esto pues se mejoró muchísimo. Se iniciaron muchísimas reuniones de alto nivel, a nivel ministerial, secretarios de Estado, intercambiando formaciones. Hasta el año 2005 se creó un equipo multidisciplinar para evaluar la colaboración. Eso ya lo tenemos con Francia en el ámbito de justicia y de interior. Todos los años se reúnen para evaluar qué se puede mejorar de la colaboración. Pues esto se extrapoló también a la lucha o a la colaboración con Marruecos, mejorando muchísimo la colaboración en todos los ámbitos. Bueno, pues en el año 2011, tras el atentado de Marrakech, nuestros propios equipos TEDAS, nuestros propios equipos de científica, fueron a Marruecos a apoyarlos en la obtención de evidencias o en la obtención de restos explosivos, para ayudar, para asesorarles en las formas de investigar estos atentados. Es decir, que no hemos llegado todavía, si acaso, al nivel de colaboración con Francia, porque faltan algunos instrumentos como los equipos conjuntos de investigación. Sí nos estamos aproximando mucho, y hace unos días ha habido una reunión de alto nivel, en tanto el ministro español como el marroquí estaban evaluando con una alta satisfacción por parte de los dos países de cómo está desarrollándose la colaboración. Aquí he puesto algunas de las operaciones que últimamente, a manera de ejemplo, porque son muchísimas más, de colaboración, pero no solo colaboración, sino
investigaciones conjuntas a ambos lados de la frontera. No colaborar en una investigación nuestra y pedirles apoyo, sino hacer investigaciones conjuntas como hemos hecho ya con Francia. Eso es un gran salto adelante en la colaboración. Por ahí comentan que el hecho de que ahora Marruecos tenga malas relaciones con Francia en la lucha contra el terrorista nos ha favorecido a nosotros. Pues no lo sé. De hecho, nosotros sí estamos trabajando muy seriamente para que la relación sea cada vez mayor, servicios de inteligencia policiales en nivel judicial. En el ámbito multilateral, pues también colaboramos con otros países. Y de hecho, cuando he comentado antes que tenemos una estrategia de lucha contra el terrorismo basada en la Unión Europea se dotó en el año 2005 de una estrategia de la lucha contra el terrorismo conjunta. Y de hecho, no sé si hemos comentado a raíz de los atentados de Bruselas, la Comisión le echó la bronca diciendo es que ustedes no han hecho los deberes porque la Unión Europea, cada vez que hay un gran atentado, vuelve a haber una reunión del Consejo de Ministros de Interior para volver a recordar que tenemos una estrategia que dice cuáles son lo que deberíamos implementar cada país. Además, nos dice que debemos implementar estrategias en cada país. Y hay muy pocos que hayamos desarrollado una estrategia. Realmente España, Reino Unido, Holanda y algún país muy tímido, algún país como Dinamarca, pero realmente parece mentira que a estas alturas Francia no tenga escrita una estrategia antiterrorista. De hecho, cuando nosotros escribimos la nuestra en el año 2010 y después vuelta a aprobar por este gobierno en el año 2012, vino Francia a preguntarnos cómo la habíamos hecho, pues escribiendo, intentando involucrar a todos los estamentos sociales, a todas las administraciones, reuniendo a todos los ministerios a nivel de director general arriba para escribir esa estrategia y decir cada uno qué es lo que tiene que hacer y cuál es su nivel de involucración en esto y cuáles son los papeles que tienen que jugar en el ámbito de la financiación del terrorismo, el CEPLAC o el Ministerio de Hacienda o el Banco de España, cuál es su función y cuál es la función que tiene que hacer el Ministerio de Educación en este ámbito y cuál es la función que tiene que hacer Asuntos Sociales y cuál es la función que tiene que hacer Inmigración y cuál es la función que tenemos, por supuesto, policías, guardias civiles, servicios de inteligencia, o sea, repartiendo los roles que en la lucha contra el terrorismo tenemos todos. Y así hemos escrito esa estrategia de lucha contra el terrorismo y así hemos establecido los planes que la desarrollan. Pues exactamente la Unión Europea hace lo mismo de esta estrategia que se basa en los 4 mismos pilares que he explicado antes en la estrategia española. Se derivan planes de actuación operativos que le dice a cada país lo que tiene que hacer. Pero a veces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay un atentado, los ministros de Interior se reúnen, vuelven a donde ponía establecer vínculos, pone restablecer vínculos, donde decía apoyar, reimpulsar, es decir, volver a decir que tenemos unos planes de actuación donde dice a cada uno lo que tiene que hacer, cómo tenemos que aplicar la cláusula de solidaridad para cuando hay un atentado en un país, los demás lo apoyemos. Pues en el caso ahora pues que ha habido los atentados en Bélgica, pues que todos los países alrededor, Holanda, apoyen a este país en la investigación con medios, con ayuda, con entendimiento. En el caso de Francia, pues hemos visto que parte de los terroristas estaban en Bruselas o partían de esa zona, pues que inmediatamente se establezcan todos los vínculos necesarios para trabajar en común. Bueno. Pues la Unión Europea, igual que nosotros, también tiene una estrategia de lucha contra la radicalización y el reclutamiento. Nosotros hemos dicho que teníamos un plan para luchar, pues dice lo mismo, que tiene unos objetivos, que es lo mismo, neutralizar las actividades de captación, garantizar que las voces de los moderados, musulmanes moderados, estén por encima de los radicales, es decir, que involucren a los musulmanes moderados en intentar evitar que sus jóvenes sean captados por las redes de radicalización, que se mejore la seguridad, la justicia y las oportunidades. Esto es lo que decimos la integración. Y bueno, pues también se creó la RAN, que es la Red de Antirradicalización Europea, que bueno, pues entre ellos tiene varios grupos de trabajo donde se dan líneas igual en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito policial, con distintos grupos de trabajo para mejorar o para luchar contra la radicalización en la Unión Europea. O sea que tenemos ahí un paraguas por encima de los países que formamos la Unión para apoyarnos en todas estas medidas. El Consejo de la Unión también tiene 2 patas importantes, que son los grupos de trabajo de terrorismo, donde
se establecen las estrategias, los apoyos, y un grupo, el COTER, de ámbito diplomático, que aparte de trabajar en el ámbito de la seguridad interior de la Unión Europea, también ve el ámbito exterior. Aquí, pues, aparte de los diplomáticos, forman parte también los servicios de inteligencia y los servicios policiales. Y establece no solamente eso, sino la política de seguridad exterior. De hecho, en estos ámbitos se hicieron no solamente estrategias para la lucha en los países, o de apoyo, desarrollo y lucha contra el terrorismo en países donde la Unión Europea tiene ciertos intereses, como podría ser el Sahel, pues también en la zona de Somalia y en algunas otras zonas donde la Unión Europea pues tiene la idea de gran pacificación y de mejora de las calidades de vida. La Unión Europea tiene la idea de que el desarrollo mejora la integración y es importante para que no se desarrolle los grupos terroristas o los grupos grupos terroristas, que además en algunos ámbitos ellos mismos se establecen dando apoyo a la sociedad civil, dando apoyo a los grupos sociales. Pues allá donde haya desarrollo del Estado es más difícil que los grupos terroristas tomen parte o sustituyan a un Estado. Entonces piensa que el desarrollo es muy importante. Bueno, en este mismo ámbito de la Unión Europea tenemos la Oficina Europea de Policía, Europol, que da apoyo analítico, apoyo de intercambio de información, expertos, etcétera. Y bueno, pues yo estuve destinado en Europol precisamente cuando se inició la actividad contraterrorista. Y bueno, pues es un punto importante cuando se habla de trabajo multilateral, cuando hay varios países de la Unión Europea involucrados en. Ya hemos comentado que muchas veces trabajamos a nivel bilateral, especialmente con países donde tenemos unos acuerdos muy cercanos, pero también hay que trabajar a nivel bilateral cuando un grupo pues se mueve en todo el ámbito de la Unión Europea. De hecho, pues mira, hoy mismo se ha detenido un traficante de armas, que es el que facilitó las armas a los que cometieron los atentados el año pasado. No sé si os acordáis que cometió un atentado en un supermercado judío. Bueno, pues la persona que le facilitó las armas ha sido detenida hoy en Málaga. O sea, entonces ese movimiento de apoyo inmediato puede ser a través de la colaboración bilateral o de la multilateral. Bueno, la oficina Eurojust lo mismo, pero facilita la colaboración entre jueces y fiscales para mejorar la calidad de la lucha en el ámbito judicial. El Centro de Análisis de Inteligencia, ITCEL, donde están los servicios de inteligencia y seguridad europeos para hacer la evaluación de amenaza. Pues la Unión Europea tiene que responder de alguna manera y conocer cuál es la amenaza global y particular contra la Unión, pero también contra los países. Entonces el centro pues realiza con las informaciones provenientes de los distintos países la evaluación de amenaza. La ONU, pues la ONU tiene varias estrategias, especialmente una estrategia mundial contra el terrorismo, y continuamente el Consejo de Seguridad pues apoya en la lucha contra el terrorista y también, sobre todo, en apoyo a las víctimas. La estrategia global es lo mismo, anima a los países a crear estrategias para luchar en sus ámbitos contra el terrorismo internacional, pero por supuesto y a colaborar entre ellos. Una de sus principales, y además como no podría ser de otra manera, es la ONU, siempre respetando el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas, que es lo que propicia siempre en cada reunión. Los militares, la OTAN también participa en la lucha contra el terrorista a nivel internacional. ¿Cómo? Pues con los medios de los militares, intercambiando inteligencia, ayudando a los aliados, en muchos casos estableciendo seguridad en puertos y aeropuertos, etcétera. Interpol es la Organización Internacional de Policía. Parece ser, y presumen de ser, la organización internacional que más miembros forman parte. Es la oficina policial más antigua de intercambio de información y de colaboración internacional. Pues desde los atentados de Nueva York estableció grupos específicos para la lucha contra el terrorismo y colaboración. Manda alertas, intercambia información, se dedica a extradiciones, etcétera. Y el Foro Global, que es lo último, creado e impulsado por Estados Unidos, donde hay 30 países, eran 29 países y la Unión Europea que forman parte. España formó parte, como no podía ser de otra manera, desde el principio. Y bueno, pues se divide en grupos de trabajo, dependiendo de las zonas de influencia donde trabaja.
La zona del Sahel, cuando se creó, era un foco bastante importante de inseguridad, de secuestros, etcétera. Es un grupo de trabajo que está liderado por Argelia y Canadá. Esto lo crea Estados Unidos y trata de involucrar a los países árabes. Por eso, como ustedes pueden ver, cada uno de los codirectores del grupo, hay un grupo europeo o occidental y un grupo de un país musulmán. Entonces Argelia lidera el de Sahel, el del Cuerno de África lo lidera Turquía con la Unión Europea, el del sudeste asiático Australia con Indonesia, y luego hay un grupo, no sé, como no podría ser de otra manera, de Estado de Derecho, es decir, leyes contra el terrorismo, pero siempre respetando el Estado de Derecho, y un grupo contra la radicalización y el extremismo violento. Y estos son todos los grupos y la colaboración internacional, entre otros, porque como la conferencia solo duraba 1 hora, no podía contar más cosas. Y si tienen ustedes alguna pregunta, pues aquí estoy. Sí, primero un aplauso, que se lo merece, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? La prisa. Yo le voy a decir una cosa. Yo marcho el lunes, si Dios quiere, a Abu Dhabi. De Abu Dhabi voy a Kuwait. ¿Qué medidas de precaución puede tomar? Pues no lleve nada en la maleta, que se puede tener problemas. La verdad es que yo he estado en Abu Dhabi y la verdad es que es súper seguro, súper seguro. El control de esa ciudad es impresionante. Y Kuwait también, porque realmente está un poquito más lejos de la verdadera zona de conflicto que hoy por hoy es Irak y Siria. Pero bueno, Kuwait fue Irak. Sí, fue en su momento cuando... Sí, pero no ninguna... Bueno, yo lo que más que voy a llevar, yo llevo pues ropa. Pues ya está. Ropa, porque... Pero no voy a llevar ninguna cosa así más, no se me va a ocurrir jalufo ni nada de eso. Nada, jalufo no lleve, no. Nada, pero nada más que... Nada, o sea, pues ahora mismo Kuwait está seguro, aunque en su momento no lo estuvo. Bueno, cuando ya sabe que yo voy allí. Ya, pues sí. Además, que voy a la universidad. Además, el apoyo normalmente de nuestras embajadas cuando vamos en misión suele ser bastante importante, son muy serios, el apoyo es muy bueno. Entonces, sí, seguro que usted estará muy bien apoyado por la embajada. Yo voy a la universidad directamente. Y me ha invitado el embajador y no a su casa, yo voy a un hotel, pues eso. Pero sí me ha invitado a un almuerzo y eso, ¿no? Pero que no tomo ninguna precaución. Pues no, yo es que no sé qué recomendarle. Normalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores ya pone en su página web cuáles son los países que hay que tratar de evitar, y hoy por hoy Kuwait no es uno de ellos. No es uno de ellos. Bueno, sí. Espero veros otra vez a la vuelta. Pues cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos aunque ya tiene otras medallas de... Sí. Muchísimas gracias. Esta noche. Sí. Y con el agradecimiento de toda la SEI que está representada en alumnos y profesores. Muchísimas gracias a todos. Y es tan amable ponernos aquí en este... Aquí está. Hay que cambiar ya de libro. Sí. Pues mire. No, aquí no. Aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vale, pues nada. ¿Has traído coche? Sí. Vienen a buscarle. Sí, ¿no? Sí. Pues nada, que ya digo, antes cuando era 2 horas... Nos vemos de vez en cuando, pues ya no veremos. Claro, desmenuzaba más cosas y tal, pero ahora como hay que hacerlo todo rápido. Hay que hacerlo todo en 1 hora, pues hay que... Quería muy ilustrada. Rápido. Hay que hacerlo rápido. Lo que pasa es que está... Sí, bueno, tú también. Que tú también has estado siempre muy relacionado con este ámbito y con muchos conocimientos. Para que yo soy el presidente
de la Real Asociación de Caballeros de Yúripe. ¿Ah, sí? Soy el presidente. Ah, Y me tengo que poner en comunicación con usted. Para nosotros estamos en el Centro Militar de los Ejércitos, yo también pertenezco al Ejército. Y entonces, esta es mi tarjeta.